Continuamos con los conceptos de los principios científicos para el análisis de procesos, y el concepto que sigue, ya después de haber visto las difusiones, es el tema del equilibrio másico. En equilibrio másico básicamente tenemos dos casos: el equilibrio de reacciones químicas, que es ampliamente conocido por ustedes desde Química General 2 y Analítica, en donde tenemos una reacción y lo que hacemos para encontrar el equilibrio de la reacción química es o desarrollar la expresión de K del equilibrio por medio de las actividades de cada una de las sustancias, ¿verdad? Siendo que en el numerador van las actividades de los productos elevadas a sus coeficientes, y en el denominador van las actividades de los reactivos elevadas a sus coeficientes. Para efectos prácticos, lo que usamos como actividades, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de un tipo de concentración. Entonces, para el tema de los líquidos, nosotros vamos a utilizar la concentración en fracción masa, que es representada con una X. Entonces, para efectos de los líquidos utilizamos la fracción masa, mientras que para gases utilizamos la fracción mol, ¿verdad? Igual, productos entre reactivos. Pero para el caso de los gases es importante que tenemos que incluir dentro de la expresión la presión del sistema. La presión del sistema elevada a el menos delta n, elevada al menos el delta n. ¿Y qué es el delta n? El delta n es la suma de todos los coeficientes de los productos menos la suma de todos los coeficientes de los reactivos. O sea, el delta n es eso, y a eso hay que ponerle un menos adelante. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tema de equilibrio, perdonen, el tema de equilibrio de reacciones químicas. Por otro lado, tenemos el tema de equilibrio de fases. En el equilibrio de fases tenemos que recordar que, al igual que en el equilibrio de reacciones químicas, lo que nosotros tratamos de hacer es igualar las actividades. Las actividades o la actividad de una sustancia en una fase debe ser igual a la actividad de la misma sustancia en la otra fase. Y esa es la forma en que las sustancias llegan a un equilibrio o llegan a su energía mínima, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que entender que hay una interfase, ¿verdad? Y que entre las fases las concentraciones de un mismo componente pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que tener cierto cuidado con eso. Y también hay que entender que, por ejemplo, pues nosotros conocemos las fases sólidas, líquidas y gaseosas, ¿verdad? Pero también hay que entender que los sólidos a veces tienen varias fases. Por ejemplo, en el caso del carbono, el carbono tiene varias fases, ¿verdad? Dentro de las fases del carbono está la fase que es como el carbón, ¿verdad? Que es quebradizo y negro, y la fase del diamante, que es más bien muy rígido y translúcido, digámoslo así. Entonces vean que son fases totalmente diferentes, no solo en forma, sino también en características, ¿de acuerdo? Y son fases de la misma sustancia. Entonces los sólidos normalmente tienen varias fases. Igual pasa con los aceros, igual pasa con otras sustancias, ¿verdad? Sólidas. Por ejemplo, un tema típico, ¿verdad?, que nosotros conocemos de orgánica es el embudo de separación, donde, por ejemplo, acá tenemos una fase acuosa, una fase oleosa y aquí una fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, en este caso hay tres fases. Y aquí lo interesante es ver cómo es el comportamiento precisamente de la concentración, y en este caso, bueno, en este caso usan la fugacidad, pero también podría ser la actividad. ¿Qué es el tema aquí? Bueno, normalmente para líquidos, si nosotros estamos en la zona diluida, nosotros podemos usar la ley de Henry, ¿verdad? Luego, en todo el ámbito, nosotros podemos usar la ley de Raoult, siempre y cuando sea una solución ideal, ¿verdad?
Y para el caso de gases podemos usar las fugacidades mediante, para soluciones ideales, ¿verdad? Mediante la ley de Lewis y Randall. Y siempre para gases perfectos o ideales podemos usar la ley de Dalton. La ley de Dalton, que recuerden que está relacionada con la presión parcial del componente en una mezcla, que es igual a la presión total del sistema por la concentración de ese componente en la fase gaseosa. ¿De acuerdo? Pero para efectos prácticos normalmente usamos esta expresión. O sea, lo que significa esto es que la concentración, y aquí sí hablamos de concentración, la concentración de una sustancia en la fase gaseosa o en una de las fases es igual a una pendiente por la concentración en la otra fase, que normalmente es una fase líquida. Entonces ahí podemos acomodar cualquier punto de la curva, ¿verdad? Como usando precisamente la derivada o la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces lo que hacemos es normalmente utilizar concentraciones muy cerca de la concentración de interés nuestra para nosotros aproximar esa sección de la curva a una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Una recta de esta manera. Ese es el tema de equilibrio de fases. Y por último tenemos el tema de la ley de conservación. La ley de conservación, que también es un tema que vamos a ver en el resto del curso, porque va a ser la base para poder hacer los balances de masa y de energía. Como toda ley de conservación, lo que se aplica sobre un sistema, una masa de control o un volumen de control, ¿verdad? En donde se realiza un proceso, y lo que dice es que la propiedad extensiva, que puede ser la masa, la energía o cualquier otra propiedad extensiva, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso expresado matemáticamente se puede ver como que la acumulación es igual a la entrada menos la salida más la producción menos el consumo. Entonces acumulación es entrada menos salida más producción menos consumo. ¿A qué se aplica? A cualquier propiedad extensiva o a cualquier cosa que sea contable, ¿verdad? Masa, cantidad de materia, cantidad de movimiento, energía, cantidad de piezas, cantidad de automóviles, cantidad de árboles, cantidad de dinero, y eso es importante porque los economistas básicamente utilizan la ley de conservación para hacer sus balances, ¿verdad? Aquí es algo importante saber que la masa total como pues en realidad ni se produce ni se consume, no se transforma, y por lo tanto la acumulación de masa total simplemente es entrada menos salida. Esa es la única excepción a la regla, donde no hay ni producción ni consumo, sino que solamente hay acumulación, entrada y salida para la masa total. Este sería el tema de la ley de conservación que nosotros vamos a estar viendo a través del curso de forma aplicada. Muchas gracias.